Uno de mis teólogos y escritores favoritos es C.S. Lewis. En unos momentos, quiero compartir contigo la lección más poderosa que me enseñó sobre la oración. Pero antes de llegar a eso, aquí hay algunas de sus palabras, que oro para que despierten tu espíritu. Comencemos. Oro porque no puedo evitarlo. Oro porque soy indefenso. Oro porque la necesidad fluye dentro de mí todo el tiempo, despierto y dormido. No cambia a Dios, me cambia a mí. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente hacemos cuando oramos? Nos presentamos ante Dios y nos humillamos diciendo, Señor, no sé las respuestas, no sé qué hacer, ayúdame. Cuando nos acercamos a Dios en oración, estamos diciendo, Señor, tú eres más grande, por eso vengo a adorarte. ¿Acaso esto no cambia nuestra perspectiva sobre la oración? La segunda enseñanza que quiero resaltar es esta. Tengo dos listas de nombres en mis oraciones, una para aquellos por cuya conversión oro y otra para aquellos por cuya conversión doy gracias. Piensa en esto. Todos tenemos personas por las que nos gustaría orar para que sean salvadas, ya sean familiares o amigos. Pero, ¿cuántos de nosotros lo hacemos intencionalmente? ¿Cuántos nos acercamos a Dios e intercedemos por los corazones de aquellos que aún no han llegado a Cristo? Ahora, la tercera y más poderosa enseñanza que recibí de C.S. Lewis es esta. Confiar en Dios debe comenzar de nuevo cada día, como si nada se hubiera hecho aún. Aquí, está hablando de una vida de oración constante, una vida de oración persistente. ¿Y cuántos de nosotros nos aseguramos de comenzar el día con oración? Quiero que comprendamos por qué deberíamos orar primero, antes de comenzar nuestro día. Porque solo cuando entiendes la importancia de la oración matutina, puedes comenzar a ponerla en práctica. No toda oración es efectiva, pero la oración en privado es recompensada. Todos necesitamos un lugar donde estar a solas con Dios. Mientras no tengamos un lugar, no podremos mantener la oración en privado. Marcos 1:35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Jesús conocía el valor y el poder de la oración en privado. Jesús pasó tiempo a solas en el desierto durante 40 días y noches. Más tarde, pasó aún más tiempo orando en el jardín de Getsemaní antes de la cruz. Su ejemplo es importante para todo creyente. No podemos hacer la obra de Dios. No podemos vivir y caminar por fe. Ni siquiera podemos vivir una vida que agrade a Dios si no estamos llenos de Él. Todo aquel que afirma seguir a Cristo debe tomarse el tiempo de acercarse a Dios. Tomarse el tiempo para hablar con Él, para conocer a Dios por sí mismo, no solo a través de un sermón que escuchas en línea. Conócelo por ti mismo. Tómate el tiempo para leer las Escrituras y considerar lo que Dios tiene preparado para ti. Y déjame desafiarte en este momento. Ponte de pie y sé honesto contigo mismo en este instante. ¿Estás orando como deberías? ¿Estás tomando el tiempo para recargar tu fe? ¿Tienes un lugar donde puedas orar sin distracciones? ¿Un lugar donde puedas orar abiertamente? Y te reto a encontrar tu momento para la oración privada, porque esta vida te agotará demasiado. La vida sigue su curso, y surgen situaciones que drenan tu enfoque en Dios. Intentar vivir la vida por tus propias fuerzas no funcionará. Necesitamos a Dios. Necesitamos al Espíritu Santo para no fatigarnos y quemarnos. Lo necesitamos para no desfallecer. Pasar tiempo con Dios mantiene nuestro enfoque en Él y nos aleja de nosotros mismos.
y creo que el mejor momento para orar en privado es en la mañana. Es cuando nuestro espíritu está fresco y nuestra mente despejada. El cuerpo está descansado. Es antes de que las preocupaciones y distracciones del día nos quiten la concentración. Es mejor pasar de la oración al trabajo que del trabajo a la oración. Marcos 1:35 dice: Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Si Jesús hizo el esfuerzo de levantarse y orar cuando aún era de mañana, ¿cuánto más importante es para nosotros? ¿Cuánto más importante es para nosotros levantarnos antes de que el mundo tome posesión de nuestros pensamientos? Antes de que el diablo intente tentarnos y llenarnos de sentimientos impuros. Al tener comunión con Dios Padre en la mañana, estamos diciendo: Señor, de todas mis prioridades, en lugar de salir a correr, en lugar de ir al gimnasio o preparar cereal, Señor, tú eres lo más importante en mi lista de tareas hoy y te daré los primeros frutos de mi día. En Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, la Biblia dice: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, será semejante a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Se nos dice que pongamos nuestra esperanza en el fundamento sólido que es Jesucristo, porque cuando las fuerzas del mal intenten causar estragos en tu vida, el fuerte cimiento sobre el cual tu fe está edificada no será vencido. Los muros de tu vida no serán derribados. Cuando has edificado tu vida sobre la roca sólida que es Jesucristo, no te tambaleas ante los terremotos de la vida. No eres arrastrado por los vientos de la vida. No eres sumergido por las inundaciones de la vida. Y todo esto es porque Dios nunca te fallará, nunca te defraudará. Mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi fortaleza y mi refugio, mi Salvador, tú me salvas de la violencia. Invoco al Señor, quien es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. A pesar de que todo parezca ir mal, quiero que sepas que Jesús sigue siendo Rey. Él sigue habiendo resucitado de entre los muertos. Él sigue amándote. Job 13:15 dice: Aunque Él me mate, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Esas son palabras profundas, pueblo de Dios. Son palabras profundas. Después de todo lo que Job ha sufrido, después de todo lo que ha perdido, después de enfrentar desafíos increíblemente difíciles, este hombre es capaz de decir: aunque Él me mate, en Él esperaré. Ora por una fe así, ora por una gracia así, para que, en medio de tu desafío, aún puedas decir: confiaré en Dios. En medio de tu prueba, recuerda que Jesucristo sigue siendo Rey, sigue estando sentado a la diestra del Padre, sigue siendo el único que ha dicho las palabras: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y sí, Él todavía te ama. Tener este conocimiento, amigos míos, es la clave para volver a un lugar de fortaleza, un lugar de gozo y victoria. Dios es bueno todo el tiempo, no a veces, no algunos días, sino todo el tiempo. Ahora, oremos. Te alabo,
Señor Jesús. Oro para que me veas en medio de este desafío que enfrento. Oro para que tu mano me levante misericordiosamente de esta situación y me libere. Señor, oro las palabras del Salmo 18, versículos del 1 al 6, y digo: Te amo, oh Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi fortaleza. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, me envolvieron lazos del Seol, me tendieron trampas mortales. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Oro para que me rescates, Rey Jesús, y hagas un camino donde parece no haberlo. Vengo a ti, Padre, con todo lo que tengo. Has prometido en tu palabra llevar la carga pesada que llevo. Has prometido llevar mis cargas, y así te traigo todo lo que me preocupa. Te traigo todo lo que me pesa a tus pies. Oro para que pueda escuchar tu voz hablando, a pesar de la tormenta que enfrento, a pesar del desafío que tengo delante. Que tu voz sea la autoridad suprema sobre mis asuntos. La Biblia dice en el Salmo 29, versículo 4, La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. Así que te pido que me mires con misericordia y digas las palabras: paz, cálmate. Ayúdame, Maestro, a seguir perseverando incluso en medio de esta prueba. Expulsa el miedo e invade mi mente, mis pensamientos y mi corazón con fe. Fe en tu palabra, fe en tus promesas, promesas en las que seguiré aferrándome, porque aunque pueda enfrentar desafíos, se me ha prometido una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Así que mi oración, Señor Jesús, es que me guíes, que camines conmigo, que hables conmigo de manera continua, que el Espíritu Santo sea mi consejero y esa voz suave y apacible que me guía. Cuando el miedo intente atacarme y la preocupación intente abrumarme, oro para que el Espíritu Santo me fortalezca y me capacite para vencer y derrotar al espíritu de temor en el nombre de Jesús. Aunque la prueba que enfrento dure más de lo que quisiera, aunque sea incómoda, no permitas que me desanime, Señor. Dame el gozo puro del Señor para que pueda ser fuerte, y si mi corazón se siente cargado y cansado, que pueda encontrar descanso en ti. Guíame hacia pastos verdes, Jesús. Grande es tu fidelidad, Padre. Que seas glorificado por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo, oro. Amén. Hoy en día, muchas personas sufren un sentimiento de insuficiencia. Sufren de una sensación de no ser lo suficientemente buenos. Es desafortunado que incluso los cristianos temerosos de Dios luchen con problemas de autoestima. Sus mentes están atrapadas en jaulas de inseguridades. Y me pregunto, ¿alguna vez te has hecho la pregunta, ¿soy lo suficientemente bueno? Para las mujeres más jóvenes, ¿alguna vez te has preguntado, ¿soy lo suficientemente bonita? ¿Alguna vez te has sentido intimidado hasta el punto de preguntarte, ¿soy lo suficientemente inteligente? Todas estas son preguntas de duda y baja autoestima. Todas estas preguntas tienen como base la inseguridad, y casi todas las personas que conozco han tenido que lidiar y luchar con preguntas como estas en algún momento de sus vidas. Pero quiero animarte, no te dejes quebrantar por las palabras de la gente. No permitas que los demás definan quién eres. De hecho, solo deberías definirte por la palabra de Dios.
Solo deberías encontrarte a ti mismo en la palabra de Dios. Solo deberías identificarte por lo que Dios dice de ti. Las expectativas de las personas, sus opiniones, no deberían tener ningún impacto en lo que Dios te creó para ser. Dios dice que eres su hijo. Dios dice que has sido perdonado. Dios dice que tiene un plan para tu vida, un plan para darte esperanza y un futuro. Dios dice que eres su obra maestra. Dios dice que eres temerosa y maravillosamente hecho. Dios dice que has sido redimido. Él dice que eres hermoso. El Señor te ha llamado a salir de en medio de ellos, a estar en el mundo, pero no ser del mundo. Te ha llamado a ser cabeza y no cola, y así es como deberías identificarte. Quiero que sepas que tu valor está en el Señor. Tu valor no está ni puede ser definido por lo que otros dicen. Tu valor está definido por lo que Dios dice de ti. Llegará un momento en que el diablo te recordará constantemente tus debilidades. Llegará un momento en que el diablo susurrará: no hagas eso, eres frágil en esa área. El diablo vendrá y sembrará semillas de desaliento. Intentará señalar aquello en lo que no eres bueno. Intentará señalar dónde has fallado en el pasado. Pero el diablo es un mentiroso. La Biblia lo llama el padre de la mentira y el acusador de los hermanos. Pueblo de Dios, necesitas saber, necesitas recordarte constantemente que la palabra de Dios dice que eres hecho con temor y maravilla. Necesitas recordarte que fuiste formado, fuiste diseñado, fuiste creado por un Dios que no comete errores. Dios no cometió errores cuando te creó. No hubo cálculos erróneos ni descuidos cuando el Creador del universo sopló vida en tu cuerpo. Así que te animo a que seas una persona que sea humilde pero segura en el Señor. Llénate de humildad y aún así permanece firme y confiado en quién eres. Tal vez no midas 1,90 m y juegues en la NBA, pero agradece que Dios te ha equipado con todo lo que necesitas. Tal vez sigas soltero, preguntándote, ¿por qué no estoy casado? Pero agradece que en Jesús sigues siendo amado. Eres completo y estás completo. Así que cuando te encuentres siendo atacado por pensamientos de insuficiencia, comienza a animarte a ti mismo con la palabra de Dios. Empieza a alabar a Dios por aquello que te falta. Tal vez no estés ganando 6 cifras, pero alaba a Dios porque Él es tu proveedor. Tal vez no tengas toda la fama del mundo, pero alaba a Dios porque Él conoce tu nombre. Él sabe quién eres, y eso es todo lo que importa. Tal vez hayas cometido errores en el pasado, pero alaba al Señor porque ha enderezado todos tus caminos torcidos. Él te ha bendecido y te ha enseñado a través de todos los errores que has cometido. Tal vez seas débil en esta área, tal vez estés luchando con este asunto, pero alaba al Señor porque Él te capacita para hacer todas las cosas a través de Cristo, quien te fortalece. Aprende a alabar a Dios, pueblo de Dios. En tu debilidad, recuerda alabar al Señor. En tu momento de fortaleza, en tu momento de victoria, recuerda alabar a Dios. Alábale en cada giro y en cada esquina. Puede ser fácil caer en la trampa de pensar que Dios no puede usarte. Tal vez no te sientas lo suficientemente bueno porque antes caíste en pecado. Tal vez tu pasado, tu crianza, te hagan sentir que eres demasiado malo, demasiado dañado para que el Señor te use. Sin embargo, Dios no usa a los dignos. Si lo hiciera, no habría nadie que calificara para esa lista. Todos somos pecadores rotos, en una necesidad desesperada de ser salvados por Dios. Y amigos míos, la buena noticia es que Dios puede y realmente cambia las cosas. Él puede transformar un corazón frío y endurecido y llenarlo de amor y compasión.
Puede cambiar a alguien que es iracundo y odioso y convertirlo en alguien perdonador y humilde. Ahora, por un momento, quiero destacar 3 personajes bíblicos que fueron usados por Dios. Pero, según los estándares de hoy, muchos cristianos habrían rechazado a estos hombres e incluso los habrían ridiculizado por sus pecados. Pero este es el punto que quiero transmitirte. Dios usa a aquellos que nosotros consideramos rotos. Dios usa a aquellos que consideramos débiles, porque en Él lo que está roto se hace completo, y en Él lo que es débil se hace fuerte. Consideremos a Moisés. Dios intervino en la vida de Moisés de una manera muy poderosa. Mientras todos los demás bebés varones de su edad eran asesinados por el faraón, Dios preservó su vida. Moisés fue colocado en un río dentro de una cesta y sacado de las aguas por la hija del faraón. Se podría pensar que alguien salvado de una manera tan milagrosa viviría completamente para Dios. Sin embargo, Moisés cometió el pecado más atroz que un ser humano puede cometer. Fue un asesino. Aunque no creció en la esclavitud debido a que vivía con la hija del faraón, el resto de los israelitas sí lo hizo. Siendo adulto, Moisés presenció cómo un egipcio golpeaba a un israelita. Esto lo enfureció. Se acercó al egipcio y lo mató a golpes. En lugar de admitir su pecado, escondió el cuerpo y huyó. Moisés no solo fue un asesino, sino también un cobarde. Muchos años después, Dios le ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y a pesar de su vacilación, a pesar de su pasado, Dios aún utilizó a Moisés para realizar milagros poderosos y guiar al pueblo de Israel fuera de Egipto. Luego, tenemos a David. David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque amaba a Dios, en un momento de su vida fue un adúltero y un asesino. Como rey, era su deber liderar a su ejército en la guerra. Eso era lo que hacían todos los demás líderes militares en aquel tiempo. Sin embargo, mientras Israel estaba en guerra, David se quedó en casa. Después de despertar de una siesta vespertina, vio a una mujer bañándose. Su nombre era Betsabé y estaba casada con un hombre llamado Urías. Urías estaba en la guerra. David decidió acostarse con Betsabé y ella quedó embarazada. En lugar de admitir su pecado, intentó encubrirlo trayendo a Urías de regreso de la guerra para que se acostara con su esposa. Sin embargo, Urías era un hombre honorable y no quiso dormir con su esposa mientras el resto de Israel estaba en el campo de batalla. Como no pudo convencer a Urías de estar con Betsabé, David firmó su sentencia de muerte. Le dio a Urías una carta que no debía leer. Urías entregó la carta a su comandante. Esa carta ordenaba enviarlo a la primera línea de batalla, asegurando así su muerte. Por último, tenemos al apóstol Pablo. Antes de ser conocido como Pablo el apóstol, era conocido como Saulo de Tarso. Este Saulo iba de casa en casa golpeando cristianos. Se cree que también los mataba. En el libro de Hechos, el primer mártir por seguir a Jesús fue un hombre llamado Esteban. Esteban dio un discurso sobre Jesús y llamó a todos al arrepentimiento y a confiar en Él. Al final de su discurso, Esteban fue apedreado hasta la muerte, y sobre Saulo, Hechos 8:1 dice, «Y Saulo consentía en su muerte». Como mínimo, Saulo aprobó y se alegró de la ejecución. Como máximo, fue él quien organizó la ejecución. Saulo mataba a seguidores de Jesús. Según nuestros estándares humanos, habríamos descartado a estas personas.
habríamos dicho que estaban demasiado perdidos para ser redimidos, que habían cometido pecados demasiado grandes. Si hubieran entrado por las puertas de nuestra iglesia y hubieran pedido trabajo, rápidamente los habríamos rechazado. Lo más probable es que hubiéramos pedido que los arrestaran y los mantuvieran tras las rejas por el resto de sus vidas. Sin embargo, Dios aún pudo transformar por completo sus vidas. Dios aún pudo usarlos para hacer cosas extraordinarias. Moisés lideró al pueblo de Israel fuera de la esclavitud y hacia la tierra prometida. David es conocido como el mayor rey que Israel haya tenido y un hombre conforme al corazón de Dios. Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento y es uno de los más grandes plantadores de iglesias que han existido. Dios tocó y convenció sus corazones, y ellos respondieron al llamado del Señor y se arrepintieron. ¿Sientes que no puedes ser perdonado por Dios? ¿Sientes que estás demasiado alejado de Él? Eso no es verdad, y es una mentira directamente del enemigo. Si Dios pudo perdonar a David por su adulterio y asesinato, a Moisés por su crimen, y a Pablo por sus persecuciones y muertes, entonces ciertamente puede perdonarte a ti. La vergüenza que sientes no proviene de Dios. Mientras que Dios puede traerte convicción de pecado, Él no te hará sentir esa carga de vergüenza. Dios ofrece segundas, terceras y cuartas oportunidades. Jesús fue preguntado sobre cuántas veces debemos perdonar a alguien. Él respondió en Mateo 18, donde la Biblia dice: Entonces Pedro se acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Jesús no nos está diciendo que solo perdonemos 77 veces. Ese número significa que debemos perdonar tantas veces como sea necesario. Así que si a nosotros se nos pide perdonar a otros innumerables veces, nuestro buen Padre Celestial nos perdonará a nosotros también. Solo debemos confiar en la sangre de Jesús y volvernos a Él en fe y arrepentimiento. No eres demasiado malo para que Dios te use. Dios puede y usará a cualquiera para cambiar el mundo y traer su reino del cielo a la tierra. Él te está llamando ahora mismo al arrepentimiento y a volverte a Él. Y cuando lo hagas, Él usará a un pecador quebrantado como tú, de maneras que nunca habrías imaginado. ¿Cómo luce el cristiano de hoy? ¿Y cómo debería lucir realmente? Te hago estas preguntas porque muchas personas en esta época dicen ser cristianas, pero viven de una manera que no se asemeja a Cristo. Ahora bien, la Biblia dice en 1 Pedro 2:21, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Cristo sufrió y nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pasos. Veamos qué significa esto para el hombre o la mujer cristiana. La traducción ampliada de Lucas 9:23 dice: Y Él les decía a todos: Si alguien desea seguirme como mi discípulo, debe negarse a sí mismo, dejar a un lado sus propios intereses egoístas y tomar su cruz cada día, expresando la disposición de soportar cualquier cosa que venga, y seguirme, creyendo en mí, conformándose a mi ejemplo, viviendo y, si es necesario, sufriendo o incluso muriendo por causa de la fe en mí. Tomar tu cruz diariamente significa que estás inmerso en las cosas de Dios a diario. Estás comprometido con construir una relación con el Señor todos los días.
¿Y cómo se ve esto en la práctica? Pues se ve como la oración. Jesús oraba con frecuencia. Jesús buscaba un lugar tranquilo para poder orar. Los discípulos nunca le pidieron a Jesús que les enseñara cómo realizar milagros o cómo predicar. Le pidieron que les enseñara cómo orar, porque la oración es el fundamento sobre el cual se construye una relación con Dios. Cuando oras, estás dejando de lado tus propios intereses egoístas, porque le estás dando al Señor tu atención y enfoque absoluto. Cuando oras, te humillas y reconoces que no lo sabes todo. Además de esto, cuando hablamos de cómo debería ser el cristiano de hoy, creo que es fundamental prestar atención a lo que dice Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor de Dios es lo que motiva el comportamiento piadoso. El temor de Dios lleva al arrepentimiento y a la búsqueda de una vida santa. El temor de Dios te mantiene en el camino recto y angosto. Cuando temes a Dios, no tomas el pecado a la ligera, porque sabes que Dios es santo y puro, y que Él no tolera la injusticia ni la impureza. Otros rasgos de un verdadero seguidor de Jesucristo incluyen servir con todo el corazón. Todo lo que hacen es para la gloria de Dios. Ese es su mayor deseo: glorificar el nombre del Señor por encima del suyo propio. 1 Corintios 10:31 dice: Así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Te animo a que hagas todo lo que puedas en el reino de Dios, pero hazlo para traerle gloria a Él y no a ti mismo. Si estás sirviendo, hazlo para la gloria de Jesucristo. Si estás cantando, canta para la gloria de Jesucristo. Si eres ujier en tu iglesia local, entonces hazlo para la gloria de Jesucristo. Debemos tener corazones que busquen que la bondad de Dios se manifieste en nuestras vidas. Así que en todo lo que hagamos, debemos hacerlo con intenciones puras, con intenciones alineadas con Dios. Es importante examinarte a ti mismo según el estándar de Dios y su palabra. Pregúntate: ¿qué cosas impías estoy tolerando? ¿En qué conversaciones impías me estoy involucrando? ¿Qué pensamientos impuros estoy entreteniendo? La versión ampliada de 1 Corintios 11:31 dice: Pero si nos evaluáramos y nos juzgáramos a nosotros mismos con sinceridad, reconociendo nuestras fallas y corrigiendo nuestro comportamiento, no seríamos juzgados. Este tema de la autoevaluación, el autoexamen y el juicio propio es de gran importancia si queremos convertirnos en cristianos que viven una vida agradable al Señor. Cuando se trata de tu caminar cristiano, cuando se trata de ser un hijo de Dios, ¿qué estás persiguiendo? ¿Qué estás buscando? Tu prueba será un testimonio para que otros vean cómo también pueden salir adelante. Y la palabra que quiero darte hoy es que ya estás equipado con lo que necesitas para superar esto. Ya tienes lo que necesitas para vencer. Tienes lo que se requiere. Tienes más que suficiente. Así que comienza a declarar que eres un vencedor. Eres más que un conquistador. Puede que tus ojos físicos aún no lo vean, pero activa tus ojos espirituales y declara la palabra de Dios que dice: He vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de mi testimonio. Hay poder en la sangre de Jesús y sus planes son que prosperes. Son planes buenos, para darte un futuro y una esperanza, porque eres importante para Dios. Comienza a ver el valor de tu vida a través de la palabra de Dios. Dios está tratando de decirte: sí, eres así de importante. Puedes superar esto si te aferras a mí, si te aferras a mi palabra y a mis promesas. La tormenta que enfrentas podría ser Dios diciéndote:
Necesito que pases por esto por una razón específica y para una temporada específica. Así que antes de ir a buscar soluciones en otros lugares, recuerda que en Jesús tienes a alguien que mueve montañas, a un Dios que hace milagros, a un Dios que puede abrir un camino donde parece que no lo hay. Nada es imposible para Dios. Deuteronomio 31:8 dice: El Señor mismo va delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo ni te desanimes. Esta es la palabra de Dios para ti. Él no te dejará. Él no te abandonará. Él completará la obra para la cual te ha llamado. Todo lo que Dios tiene para nosotros está contenido en estas simples palabras. Nunca te dejaré. Cualquiera que sea tu necesidad delante del Señor, Él la suplirá, porque nunca te dejará. Si te sientes inadecuado, eso es bueno, porque dependerás aún más del Señor. Dios nunca comienza algo que no planea terminar. Efesios 3:16-17 dice: Oro para que, por las riquezas de su gloria, Él los fortalezca con poder mediante su Espíritu en su ser interior, para que Cristo habite en sus corazones por la fe. Y oro para que, arraigados y cimentados en amor, nota que la Biblia dice, para que Cristo habite en sus corazones por la fe. Jesucristo solo habitará en tu corazón cuando haya fe. La fe expulsa el miedo. La fe calma un corazón atribulado. La fe es la cura para un corazón angustiado. La palabra de Dios nos dice que no dejemos que nuestros corazones se turben. Nos está diciendo que tengamos fe. Ten fe en que Jesucristo te salvará y te rescatará de cualquier cosa que puedas enfrentar en esta vida. Salmo 50:15 dice: Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Dios quiere que lo llames. Él dice: Confía en mí en tus tiempos de dificultad, y yo te rescataré.